añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amantísimo Dios que estás en tu trono, recibe honra, recibe gloria, recibe alabanza, Señor, en esta hora de la tarde, Señor, de domingo, Dios mío. Estamos ya, Señor, casi llegando a mitad de este mes, Señor, de octubre. Señor, nos sentimos contentos y felices. Nos sentimos tan privilegiados, Señor, de tenernos a este lugar juntamente con tu pueblo, juntamente con mis hermanos, Señor. Tenernos a este lugar, Padre, Señor, con la bendición de usted siempre, Señor, con su palabra en nuestras vidas, Señor. Porque sabemos que su palabra, Dios mío, es la base de nuestra vida. Sabemos que su palabra, Dios mío, es el alimento para nuestra alma, el alimento para nuestra vida espiritual. Señor, aquí estamos. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que sea usted usando nuestras vidas. Usa mis labios, usa, Señor, mi vida. Reconozco, Padre, que soy solamente un instrumento a tus manos, Señor. Señor, sin ti no soy nada. Sin tu mano, Señor, no soy digno de estar en este lugar delante de tu pueblo, Señor. Pero solamente tú has tenido misericordia, como lo has tenido con cada uno de tu pueblo que está presente, Señor. Gracias, Padre. Yo necesito de tu palabra. Y yo sé que ellos también, Señor, vienen con ese mismo deseo, Padre, de su palabra. Ahora, Espíritu Santo, te pido, Padre, que sea usted hablando nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en tu nombre, Espíritu Santo, prepara nuestro corazón. Todo aquello, Señor, que quiera distraernos, todo aquellos, Padre, que quiera atormentarnos, todo aquello, Señor, que quiera, Padre, robarnos la palabra. En este momento te suplico, Padre, que sea usted, Señor, derribando, Señor, todo obstáculo, toda barrera, todo espíritu de las tinieblas que quiera estorbar tu palabra en la mente y el corazón de tu pueblo. Señor, que podamos recibir esta palabra, Dios mío, con toda libertad. Su palabra dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, Señor. Somos libres en tus manos y tenemos la libertad, Señor, de recibirnos su palabra en esta tarde. En el nombre, sobre todo nombre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Este tema viene en nuestra vida porque, hermano, ayer hablábamos con los hermanos que hay algo maravilloso cuando nosotros nos unimos en los hogares, cuando nosotros nos unimos en las casas. Hay algo maravilloso. Hay algo que se puede compartir en momentos tan especiales. Entonces, este pasaje, vemos los primeros creyentes, los primeros cristianos, en el libro de los Hechos, como tema, la unidad hace la fuerza. Nuestro tema, la unidad hace la fuerza. Como introducción, quiero darle algo de un grupo de mineros que no le voy a dar el nombre del lugar donde fue. Un grupo de mineros se quedaron atrapados por un cierto tiempo hasta que fueron rescatados. El testimonio de esos hombres cuando salieron, después de un buen tiempo, después de que salieron, su testimonio era: la gente les preguntaba por qué sobrevivieron durante un buen tiempo bajo tierra.
La respuesta de ellos es que todos nos unimos. Ya no nos quedaba de otro. Como usted sabe que en cualquier trabajo siempre hay indiferencia. En cualquier lugar siempre hay una indiferencia. Pero cuando llega la circunstancia, no te puedes quedar solo. Decía el testimonio de uno de los hombres, es que cuando estábamos ahí nos olvidamos de toda nuestra diferencia que teníamos. Lo que hicimos es unirnos. Cuando nos unimos, empezamos a unir no solo nuestros pensamientos, nos unimos en los alimentos, que nadie podía comer más ni menos, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar atrapados bajo tierra. Entonces cada quien se tomaba su porción. Si nos quedábamos sin comida, nos quedábamos todo. Entonces el testimonio de ellos es que sobrevivieron porque hubo unidad entre ellos. Sobrevivieron porque se unieron sus pensamientos. Hasta uno de ellos decía, nos unimos en pedir la dirección del que está arriba, decía. Pidiendo socorro, pidiendo auxilio, ¿quién nos iba a rescatar bajo tierra? Entonces el testimonio de ellos, fuimos rescatados, pero también pusimos de nuestra parte. Viene en mi mente. Podemos ver la vida de los primeros creyentes, los primeros cristianos, después de que fueron, hermanos, revestidos por el poder del Espíritu Santo. Ellos vieron la mano de Dios, pero no lo vieron por así nada más. Lo vieron siempre en unidad, en armonía. Yo le quiero decir que si nosotros vamos a caminar solo en esta tierra, no vamos a sobrevivir. Si nosotros no vamos, hermano, a caminar juntos, vamos a caminarnos por nosotros mismos, no vamos a sobrevivir. Vamos a sobrevivir a este mundo solamente en unidad, en armonía, porque en la unidad hace la fuerza. Primer punto dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cómo estaban todos los que habían creído? Juntos. Los que habían creído en el poder de Dios, los que habían creído en los milagros de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 43, dice, sobrevino el temor todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. Los que creyeron, hermano, en los milagros, los que creyeron en las maravillas de Dios, estaban juntos. Eso era en el tiempo de los primeros cristianos. Pero ¿qué es lo que la iglesia ha dejado hoy en día? ¿Qué es lo que la iglesia ha perdido en estos tiempos? En estos tiempos la iglesia, hermano, ha perdido la unidad. Ahora los que han creído en el evangelio, cada quien anda por sí solos.
los que han creído en la palabra de Jesucristo, cada quien, hermano, busca su propio beneficio, cada quien anda por su rumbo. Pero en los primeros cristianos, en la iglesia primitiva, hermano, ellos, los que creyeron en la palabra del Señor, estaban juntos. Por eso, como estamos aquí reunidos ahora, ¿alguien ha creído en la palabra del Señor ahora? Por eso estamos aquí reunidos, amén. ¿Por qué usted está reunido en esta casa? Porque hemos creído en ¿quién? En Jesucristo. Y por eso nos reunimos. Gloria a Dios porque está aquí. Gloria a Dios porque se ha reunido en este lugar. Porque usted ha creído en un nombre, sobre todo nombre que tiene poder. Alguien alaba al Señor en esta tarde. Aleluya. Después de creer, que lo que hacían era estar juntos, era estar en armonía. Los primeros cristianos son un ejemplo para nosotros, porque los primeros cristianos, hermanos, después de que ellos predicaron la palabra del Señor, estaban viviendo tiempos, hermano, que los estaban persiguiendo. No era un tiempo como nosotros estamos viviendo ahora. Era un tiempo donde la iglesia, hermano, era perseguido. Estaban sufriendo. Pero eso no los dispersó a ellos, sino que los unió. La persecución, hermano, no los dispersó, sino que entre más eran perseguidos, eran más unidos estaban. ¿Y sabe por qué nosotros hoy en día que cada quien tome su rumbo? Que cada quien, hermano, hace lo que quiere después de creer. Dice, yo ya creí en el evangelio, yo ya soy cristiano, ahora ya no necesito estar con los hermanos, ahora ya no necesito ir a un templo. Déjeme decirle que es importante que usted se reúne en este lugar. ¿Para qué? Para adorar y para exaltar el nombre de aquel que lo salvó, aquel que lo perdonó, aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Es necesario que nos unimos en adorarle y exaltar su santo nombre. ¿Por qué la unión? La unidad de los primeros cristianos representa la fuerza. La unidad de los múltiples pensamientos positivos, todos sintonizados en la misma frecuencia. Escuche, esto es tan importante. ¿Sabe dónde hay unidad? Donde hay armonía, se hace la fuerza. Se arma la fuerza. Por eso el testimonio, un hombre de que salió bajo tierra, dijo, o nos uníamos o nos moríamos cada quien por su lado. Por como no nos queríamos morir, mejor lo que hicimos es unirnos. Porque en la unidad hay fuerza. Porque en la unidad hay positiva, como decirle, hay una mente positiva. Imagínese usted, cuando estamos tres, por eso nuestro Señor no se equivocó en decir, donde están 1, 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. O sea, donde están 3 y más Jesús y más el Espíritu Santo, o sea, hay unidad, hay armonía. Entonces, hermano, porque la unión representa la fuerza. Porque el ser humano en esta tierra no puede sobrevivir por sí solo. Usted necesita unir con los creyentes para que usted sobreviva en esta tierra. Porque, hermano, en la unidad hay fuerza. ¿Por qué en la unidad hay fuerza?
La unidad de los múltiples pensamientos positiva, todos sintonizados en la misma frecuencia. Quiero tomar ejemplo. Usted ve varios instrumentos: el teclado, guitarra, bajo y batería. Pero tiene un solo instrumento que puede dar la frecuencia para que se escuche con un mismo sonido. ¿Qué es? Porque todo tiene el mismo sonido. El teclado tiene un sonido diferente, no tiene el mismo sonido que la guitarra. El bajo tiene otro sonido. La batería tiene otro sonido. Pero cuando cada instrumento se ejecuta, tiene diferentes sonidos. Pero hay algo allá atrás que le hace que todo trabaje juntos. Que todo tenga un mismo sonido, una misma frecuencia. Que ni uno más alto ni más bajo. ¿Sabe lo que Dios nos hace a nosotros? El Espíritu Santo nos hace a nosotros. Cuando usted y yo nos unimos en la presencia de Dios, vamos a tener la misma frecuencia, vamos a tener la misma unidad, y esa misma unidad hace la fuerza para derribar todo obstáculo que quiera, hermano, estorbar y derribar la vida de usted, mi vida, mío. Por eso yo me alegro cuando usted canta, cuando usted levante su mano, cuando usted dé gloria a Dios. Aunque yo digo, hermano, aunque usted no pueda cantar, pero si usted está aquí, hermano, aunque la voz no lo tenga tan bueno que digamos, pero si usted está adorando al Señor, no se preocupe. Mira, hermano, mira, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. ¿Sabe por qué? Aunque usted lo escucha tan diferente aquí, aunque usted diga, bueno, mi voz está ronco, mi voz no sale bien, pero hay alguien, el Espíritu Santo, que lo hace una sola alabanza, y que puede llegar allá en el cielo. No es la misma voz que usted escucha aquí, porque el Espíritu Santo es la que le hace una sola frecuencia. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, dice, los santos dicen, los ancianos dicen, santo, santo, santo. Una sola frecuencia, una sola alabanza y adoración, hermano. Por eso en la unidad hay fuerza. No solo, hermano, la unidad no solo viene en nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de la unidad, hablamos de la armonía. No solo aquí en la iglesia podemos estar nosotros unidos en armonía. No, hermano. Eso puede ser en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en todo lo que nosotros hacemos. Cuando hay unidad, va que hay respaldo. ¿Qué pasa cuando no hay unidad? ¿Qué pasa cuando no hay armonía? ¿Qué pasa, hermano, cuando no hay unidad? No hay fuerza. Usted sabe que en una familia, cuando no hay unidad, no hay fuerza. Solo hay unidad cuando la familia se une con un solo propósito. Nosotros somos 11 en casa. Bueno, como todos estábamos en el campo, nadie tenía, hermano, una profesión. Todos hermanos del campo. Entonces, cuando tocaba comprar ropa a mamá, entonces nos uníamos. Este mes vamos a vestir a mamá, ok, 10, 15 quetzales en Guatemala.
20 quetzales, en todo. Éramos 5 varones, 6 varones, en todo poníamos. Vamos a vestir a mamá, está bien. No le comprábamos los caros. Cuando éramos adolescentes, éramos niños, hermano. Entonces, juntábamos, pero entre todos vestíamos, aunque sea lo más barato, pero nos juntábamos. En el otro mes nos juntaba a vestir a papá. Entonces todos, hermanos, no comprábamos tan caro, pero nos uníamos a comprar lo barato. Pero había una armonía, hermano, había un gozo. Aunque lo más barato le dábamos a papá, pero nos sentíamos contentos porque nosotros lo comprábamos. Entre todos nos pusimos de acuerdo y le compramos y nos sentíamos bien contentos con eso. ¿Usted sabe que al Señor le agrada la unidad? ¿Usted sabe que al Señor le agrada la unidad y la armonía? Por eso dice el libro de los Salmos, hermano, en su capítulo 133, versículo 3 dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Donde hay unidad, hay bendición. En la unidad hace la fuerza. Iglesia del Señor, nosotros no podemos caminar en este mundo tan malo, como dice un hombre de Dios, este mundo tan malo. Nosotros no podemos caminar sin nuestra unidad con el Señor. Necesitamos unir, necesitamos la unidad, necesitamos la armonía para deshacer toda obra de las tinieblas. La unidad, todos sintonizados en la misma frecuencia. Eclesiastés capítulo 4 versículo 12. Le alabamos y glorificamos el nombre del Señor en esta tarde, amén. Espero en el Señor que usted se goce. Eclesiastés capítulo 4, en su versículo 12, ¿qué dice? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Un cordón de 3 doblez no se rompe tan pronto. ¿Cuándo viste un cordón de 3 doblez? Voy a tomar un ejemplo como, ¿ha visto los lazos de tres puntas? Pero con uno no tiene suficiente capacidad para soportar el peso o la fuerza que quiera hacer. Es como que yo quiero jalar un carro con un hilo. Solo podré jalar un carro, un vehículo, con algo fuerte. El cordón de 3 doblez no se rompe tan pronto. Usted sabe, hermano, que cuando usted camina por sí solo, cuando usted enfrenta las situaciones por sí solo, yo no digo que usted no las pueda vencer, quizá las va a poder vencer, pero no será por mucho tiempo. Pero si nos unimos todos en armonía, en unidad, y enfrentamos esa situación, yo lo aseguro, hermano, que venceremos sin ningún problema. Porque en la unidad hace la fuerza. Es un ejemplo que nos muestran los primeros cristianos, que ellos estaban juntos. Todos los que habían creído en la palabra del Señor
estaban juntos. Pero la iglesia hoy en día, la iglesia actual, la iglesia de hoy, la iglesia que estamos viviendo en los últimos tiempos, lo que no hay es unidad. Lo que no hay es armonía. Cada quien camina por sí solo. Por eso la iglesia del Señor cada día está en decadencia, porque no hay armonía. La iglesia ha perdido ese de hoy en día. Como yo no me toca cantar, ¿para qué voy a ir? Y como a mí no me toca limpiar el templo, ¿para qué voy a ir? Como a mí no me toca la actividad, ¿para qué voy a ir? Esto no se llama armonía. Eso no se llama unidad. Entonces, hermano, los primeros cristianos dice que estaban juntos. Sigamos el texto, ¿qué dice? Punto número 1, estaban juntos. Punto número 2, ¿qué dice? Y tenían en común todas las cosas. ¿Cuál es el punto número 2? Tenían las cosas todos en común, todas las cosas. O sea, estaban de acuerdo en todo. Un de acuerdo será la expresión de dos voluntades que determinarán o determina una serie de normas o ocasiones a respetar y ejecutar. ¿Cuál es de acuerdo? Dice la palabra que teniendo en común todas las cosas. O sea, estaban de acuerdo en todos. Eso eran los primeros cristianos. ¿Qué estaban viviendo los primeros cristianos? Estaban siendo perseguidos. Pero eso no quiere decir que ellos no estaban de acuerdo entre ellos. Y nosotros hoy en día, hermano, nada nos está persiguiendo. Gloria a Dios por eso. ¿Hay alguien aquí que está siendo perseguido por el evangelio? Nadie. Pero ni aún así ni estamos de acuerdo, hermano. No hay de acuerdo, no hay unidad, no hay armonía. Por eso la iglesia cada día se enfría más. Por eso la iglesia, hermano, en vez de levantarse, cada día se está alejando. Porque dice, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me convence eso. Yo no estoy de acuerdo que el hermano haga eso. Yo no estoy de acuerdo que el hermano hace eso. Yo no estoy de acuerdo. Los primeros cristianos, dice la palabra, que estaban de acuerdo en todas las cosas. Segundo punto es, estaban de acuerdo en todo. Por eso le digo a usted, es mejor que usted esté de acuerdo los viernes. Si usted no está de acuerdo, estaban de acuerdo en todo. Hermanos, hacemos actividades de tamales, amén, hermano. Hermanos, vamos a vender chuchitos, amén, hermanos. Hermanos, vamos a hacer la yarda, amén, hermanos. Todos estaban de acuerdo. Eran los primeros cristianos. Ahora vamos a hacer la yarda, hermano, ni fuera en mi casa, dice. Vamos a vender chuchitos, ¿por qué tanta actividad, hermano? ¿Y para qué sirve? Dice.
quiere estar de acuerdo en nada. Vamos a hacer vigilia. Está bien, hermano, pero a las 10 de la noche tenemos que ir porque yo trabajo mañana. Nada está de acuerdo. Vamos a ayunar. Sí, hermano, pues mediodía nada más. Nadie está de acuerdo. Pero los primeros cristianos dicen, hermano, la vigilia a las 4 de la mañana. Esos primeros cristianos, amén. Gloria a Dios. Vamos a salir a evangelizar. Amén, hermano, amén. Eran los primeros cristianos. Ahora vamos a evangelizar. Oh, tengo tiempo, hermano. Voy a ver qué día tengo tiempo y voy, dice. Nada está de acuerdo. Pero ¿sabe lo que va a pasar cuando usted y yo no estamos de acuerdo a la unidad de la armonía? Nos vamos a morir solo. Porque el que no está de acuerdo con la obra de Dios, usted no crea que la obra de Dios no va a crecer porque usted no está de acuerdo. La obra de Dios nadie lo va a detener. ¿O está de acuerdo usted o no está de acuerdo? La obra del Señor va a crecer. ¿Por qué? Es que el problema somos nosotros. El que se va a morir solo somos nosotros. El que se va a ahogar solo somos nosotros. El que se va a enfriar solo somos nosotros. La iglesia, la unidad de los demás no lo va a afectar. ¿Quién es el que fracasa? El que no está de acuerdo. ¿La iglesia del Señor? No. Le voy a tomar el ejemplo y espero que usted no se enoje. Dios me ha dado la oportunidad durante estos tiempos el Señor me ha dado el privilegio de ser encargado de un restaurante. Y no lo digo para que usted, yo lo digo por testimonio. He visto tantas personas, hermanos, que se sienten tan orgullosos de lo que saben. Hasta a mí me han dicho, un día que me vaya de aquí vas a ver que vas a llorar sangre, me decían. Y a veces yo le digo, mire muchacho, yo tengo un poquito más de tiempo trabajando en el restaurante y he conocido personas más buenos que tú, pero ni cuenta nos dimos cuando se fueron. Entonces, hermanos, se van y después de la quincena llaman otra vez. ¿Tú crees que me das una oportunidad todavía? Dicen. ¿Usted cree que fracasa a un grupo de personas porque no? Porque la unidad hace la fuerza. Mire, si usted se pone de acuerdo conmigo hoy y si hay uno aquí que no se pone de acuerdo, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Quién va a ganar? ¿El que está de acuerdo con el grupo? ¿O el que no está de acuerdo con el grupo? Porque la unidad hace la fuerza. Los primeros cristianos, dice, estaban de acuerdo, o sea, en todas las cosas. O sea, hermano, de lo más pequeño, en todo. No dice, no más en la actividad, no solo en la vigilia, en el ayuno, no, en todo. La decadencia de la iglesia en estos tiempos es que no hay de acuerdo. La iglesia se ha olvidado de eso. La iglesia de hoy en día, la iglesia actual, se ha olvidado de esa unidad. Pensamos que nosotros lo hacemos para un hombre, pensamos que nosotros lo hacemos por alguien. No, mi hermano, si usted está de acuerdo con la obra de Dios, no está de acuerdo con un ser humano, está de acuerdo porque la palabra del Señor lo ha establecido. Un de acuerdo será la expresión de dos voluntades.
Por eso Jesús dijo, si dos se ponen de acuerdo, mire, nuestro Señor habló de eso. Si dos se ponen de acuerdo a pedir, ¿qué dice? Una misma cosa. Voy a pensar todavía, dijo Jesús. ¿Qué dice? Será hecho. Mire, basta que usted y yo nos pongamos de acuerdo ahora, y el Señor lo va a hacer. Basta que usted y yo nos pongamos de acuerdo en esta noche, y el Señor hará maravillas. Imagínese si con dos se ponen de acuerdo. Imagínese con 10, 15 personas estar en el mismo sentir, en el mismo armonía, y estamos de acuerdo en todo. Ay, hermano, dos en esta esquina, dos aquí, dos allá, dos en este lado. Ay, hermano, esto, hermano, se vuelve como una bomba en este lugar. Porque si hay poder en dos, imagínese 10, imagínese 5. En los primeros días, yo me acuerdo que en los primeros días que nos mudamos para acá, lunes y martes oración. ¿Quiénes estaban ahí? Nadie. Los primeros días que nos mudamos, miren, mi hijo, hoy es lunes, hay oración en el templo allá en Houston, pero nosotros no nos quedamos atrás. Apaguen todo, es hora de oración. ¿Quiénes que estaban? Mi esposa y yo y mis 3 hijos, y orábamos, hermano. Es hora de oración allá en Houston, pero eso no quiere decir porque yo no estoy allá y no puedo orar. Y nos encerrábamos, hermano, en la sala, todos orando. Mire, hermano, qué alegría. Otra vez martes oración allá, está bien, nos uníamos. Después llegaron una familia, llegaron otra familia, llegaron 2 familias y ya habían como 15. Y ya después ya no cabíamos en la sala. ¿Hay poder en la oración? Sí, hay poder en la oración. Tres, 4 familias, hermano, en la sala. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Quién era el que estaba de acuerdo primero? 2 personas, 3 personas. En los primeros cristianos dice, estaban de acuerdo en todas las cosas. Pero hacían otras cosas. Punto número 2. Punto número 3. ¿Qué dice? Y no solo estaban juntos, y no solo estaban de acuerdo en todas las cosas, sino que dice, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartía. ¿Qué dice? Lo repartían en todo según la necesidad de cada uno. Usted sabe cuando hay unidad, cuando hay armonía, donde vemos la necesidad de alguien. Cuando no hay armonía, cuando no hay hermano, no hay de acuerdo, nunca vamos a ver la necesidad de los demás. Dice que ellos, hermanos, estaban juntos, estaban de acuerdo en todo. Y dice, miraban la necesidad de los demás. ¿Qué dice? Vendían, ¿qué dice? Sus casas. ¿Y dónde lo daban? Según las necesidades de cada uno. Yo no voy a conocer la necesidad de usted. Yo no voy a conocer la necesidad de la familia de este lado, la familia aquí. Nunca voy a conocer su necesidad si no hay armonía, si no hay de acuerdo. ¿Usted sabe por qué nosotros, hermano, cuando vemos la necesidad de alguien? Porque cuando hay armonía.
Ve que cuando hay armonía, cuando hay de acuerdo, hermanos, vemos la necesidad de otros hermanos. No, ahora, hermano, no. Eso eran los primeros cristianos. Dice que vendían sus propiedades y repartían según las necesidades de cada uno. Va. Quizás ahora usted, como nosotros, como los creyentes de actualidad, hermano, es difícil que llegamos a hacer eso. ¿Por qué es difícil? Si ni diezmamos el cheque de $300, menos vender una casa para darle la necesidad de los demás. Pero estos primeros cristianos nos enseñan que cuando ellos miraban la necesidad, yo le quiero decir algo. Cada uno de nosotros tiene una necesidad. Cada quien, aunque usted no me diga, aunque usted no quiera ser tan fuerte, cada quien tenemos esa necesidad. Pero ahora hay alguien que nos supla. Hay alguien que no se duerme de día y noche viendo la necesidad de usted. Solo póngase de acuerdo con él. Solo póngase de acuerdo en su presencia. Mira, Señor, esta es mi necesidad. Y yo lo aseguro, donde usted se pone de acuerdo, donde usted hay armonía, en medio de ello, Dios la va a suplir. Porque así trabaja el Señor. ¿Cómo voy a ver yo la necesidad de mi hogar? Porque aunque a mí me dice mi esposa, si usted no se mantiene todo el tiempo anda en la calle, me dice. Pero yo sé que no hay leche en la nevera, le digo. Porque en la mañana yo me levanto y le echo leche a mi café y yo sé que no hay leche en la nevera. Pero si usted no se mantiene aquí en la casa, yo sé, pero yo sé que hace falta. Pues vayas a la tienda, pues me dice. Porque a veces nosotros, hermanos, los varones, a veces nomás entramos y salimos, nunca vemos la necesidad de la casa. A veces decía un hombre, pues yo vivo más en mi trabajo que en mi casa. Me la paso 7 días trabajando. Entonces nunca vamos a ver la necesidad de la casa. Estos primeros cristianos, hermanos, nos enseñan que ellos estaban juntos, estaban de acuerdo. Mira, esta es la necesidad. Ellos estaban de acuerdo. Y eso es lo que Dios, mire, hay una expresión de un hombre decía: el mundo nos enseña a acumular y cerrar nuestros puños con fuerza para no dejar que nada se escape. ¿Qué nos enseña el mundo? El mundo nos enseña a acumular y a cerrar nuestros puños con fuerza para que no dejar que nada se escape. Ese es el mundo. Dios nos enseña, el Señor nos enseña a dejar las manos abiertas para permitirle que ponga y quite conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que nos enseña el mundo? Ya tenés una casa, ok, hazte otra. Ya tenés uno, cómprate otra. Ya tenés otra. Eso nos enseña el mundo. El Señor no. El Señor, el mundo dice, hombre, acumula porque te vas a poner grande y que después, ¿quién te va a mantener? Eso es lo que nos enseña el mundo.
Pero el Señor nos enseña que si nosotros le somos fiel, por eso su palabra dice, en lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Eso es lo que nos enseña el Señor. El Señor no nos enseña a acumular, el Señor nos enseña a abrir. Y el hombre pregunta, dice, ¿cómo están las manos de usted? ¿Las tiene cerradas o las tiene abiertas? Los primeros cristianos nos enseñaron con sus manos abiertas. Oh. Los primeros cristianos nos enseñan, ellos traían las manos abiertas. Y estaban de acuerdo. Mira, hay una necesidad aquí. Y porque dice que en estos tiempos, hermanos, cuando la iglesia estaba siendo perseguido, dice que muchos abandonaron sus hogares. Dejaron sus casas, abandonaron todo, ya no tenían, y los que tenían lo vendían para suplir la necesidad los que no tenían. Ese es el cristianismo. Ese es el evangelio que Dios nos enseña. En la actualidad, ¿qué evangelio estamos viviendo? En la actualidad, ¿qué cristianismo estamos viviendo? Oh, pues si yo tengo porque Dios me ha bendecido, dicen mucho. Oh, porque Dios me ha multiplicado, porque yo siempre he sido bueno, dicen mucho. No, ese es el cristiano que estamos viviendo ahora. Número 3. Vendían sus propiedades. El poder de Dios es evidente aquí por Jesús. Vino a ser mucho más importante para ellos que sus posesiones. Para los primeros cristianos, ¿cuál era más importante? El poder de Dios. Ahora, ¿cuál es más importante para nosotros? El chamaco ya no tiene zapatos, quiere otro par. Tiene 2 pares ahí de a $50, $80 y no las usa. Es que el carro ya no me gusta, que era una troca más grande. Voy a tener que buscar tu trabajo para comprar otra troca, dice. ¿Cuál es más importante para usted? Los primeros cristianos, más importante para ellos no era su posición. Era, hermanos, la evidencia que ellos, el poder de Dios los había cambiado. El poder de Dios había cambiado sus vidas. Hermanos, para ellos, tienen tu posición. No tiene valor. Tiene más valor seguir a Cristo. ¿Tiene más valor para usted seguir a Cristo? Hombre, quédate una hora más, pero te va a hacer falta. No, más importante para mí es buscar a Dios. Mira, hombre, si te vas a ir un día de trabajo, si tu cheque va a salir menos. No, para mí más importante. Cuando un hombre, es difícil, hermano, decir eso que, mire, yo prefiero estar en la iglesia que estar aquí. Lo siento mucho, patrón, pero para mí es muy importante eso. Es muy difícil, yo le digo por experiencia. Cuesta que sale eso, hermano. Número 3, vendían sus propiedades. El poder de Dios es evidente aquí por Jesús. Vino a ser mucho más importante para ellos que sus posesiones. A veces yo les digo a los hermanos, cuando vamos a llegar en su casa, usted no se preocupe de nada. No se preocupe. No se preocupe de nada. Lo más importante
es que el poder de Dios esté en su vida. Mire, a veces, hermano, yo les decía a los hermanos ayer, yo me acuerdo cuando los hermanos venían de Houston en el tiempo de frío, hermano, eran 50, una casita, hermano, de una recámara, ahí se metían los 50. Y yo no sé cómo la hacían, pero ahí cabían todos, porque nadie podía estar afuera. Era un tiempo de frío, hermano, el tiempo de frío, al aire libre. Nomás terminaba el mensaje, hermano, parecen las ovejitas que saliendo, hermano, ¡pah!, lo que querían era estar adentro, no afuera. Yo no sé, estuve un buen tiempo así. Yo no me avergüenzo de decirle. ¿Por qué? Porque de ahí vi la mano del Señor. Y por eso estamos usted y yo sentados aquí, porque Dios ha sido fiel en su palabra. Yo no me avergüenzo. A veces, hermano, yo le digo a mi niño, hay que ser humilde, porque el humilde Dios lo levanta, y el orgullo se destruye por sí mismo, decía un hombre. El orgulloso se destruye por sí mismo, pero el humilde Dios lo va a levantar. Pero mire, esto es lo lindo, hermano. A veces, mire, punto número 3 que decimos. Punto número 1, estaban juntos. Punto número 2, estaban de acuerdo en todo. Punto número 3, era más importante el poder de Dios que su posición. Punto número 4, perseverando, ¿qué dice? Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mira, un gran ejemplo, hermano. No quiere decir que ellos estaban viviendo persecución, ya no iban al templo. Y nosotros ahora, hermano, a ver, yo le decía a los hermanos, Trocota 2020, ahí, 23 pues, para que usted no se... Troca del año 23 parqueado enfrente de la casa. Nomás que vio una nube allá medio como yo. Saber si vamos a la iglesia, dice. Una troca enfrente de su casa. Los primeros cristianos, hermano, estaban viviendo, hermano, que si los encontraban, los arrastraban y los encerraban. Y dice, ¿qué dice? ¿Se quedaron en sus casas? Perseveraban, ¿qué dice? Una vez a la semana, 2 veces a la semana, todos los días. Ese es los primeros cristianos. Ahora los cristianos de la actualidad, pero hay poder en Jesús. Todavía nos ha dado tiempo, que hoy le vamos a decir al Señor: Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos. Dice que perseveraban. A veces nosotros, hermanos, a veces lo voy a decir, pero no quiero que usted, hermano, lo tome mal. Perseverando unánimes cada día en el templo. No solo, hermano, abren sus corazones para dar lo que ellos tienen. Y no quiere decir, no, ya mandé mi ofrenda, ¿para qué voy a la iglesia? Porque a veces nosotros cambiamos eso por culto, hermano. Yo me acuerdo cuando empecé en los primeros días en la iglesia. Yo ya hice la limpieza, ya regresé tarde, ¿para qué voy al culto? Ya no me da tiempo. Dios sabe que ya le hice la limpieza a la iglesia.
cambio la limpieza por el culto. Porque pensamos nosotros que, hermano, que la limpieza como que nos ayuda como recompensarle al Señor pues el día de culto. Eso no recompensa. Su adoración es una cosa, su trabajo en la obra es otra cosa. Los primeros cristianos no solo abren sus corazones, estaban juntos, estaban de acuerdo y perseveraban en el templo. ¿Qué dice la palabra? Perseveraban en el templo. Y no solo que si los encontraban, los llevaban y los encerraban, hasta los mataban. Quizás usted no lo están persiguiendo. Quizás usted, nadie lo está persiguiendo, pero quizás los problemas lo están persiguiendo. Quizás la enfermedad lo está persiguiendo. Quizás, hermano, la escasez lo está persiguiendo. Una cosa le voy a decir: persevere. Persevere, porque su adoración es diferente. Su adoración, hermano, dice, perseveraban unánime cada día en el templo. Mire, partiendo el pan en las casas. Un hombre dice: perseverar. Ellos estaban persistir, seguir, sin detenerse, creyendo en la promesa, pero siempre en unidad. Un hombre decía: muy importante nuestra adoración, nuestra alabanza en el templo, pero también es tan importante en nuestra convivencia, en nuestra armonía. Yo me disfruto cuando llegan los hermanos en mi casa. Yo disfruto porque a veces, hermano, a veces aquí no tenemos, como dice el buen Chapín, no tenemos chance. Pero ya cuando llegamos a la casa como que nos tenemos la libertad de expresar. Tenemos la oportunidad de convivir. Dice, los primeros cristianos, dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con tristeza, dice. Estaban siendo perseguidos. Yo pienso que estuvieran más, si fuéramos nosotros, estábamos más preocupados, hermano. Ellos estaban siendo perseguidos. No, pero ellos comían. Es que la persecución es una cosa y disfrutar del alimento es otra cosa, dicen los primeros cristianos. Pero los cristianos de actualidad, hay que comer como soldados, dicen mucho. A veces no hay ni tiempo de disfrutar. Cuando no hay unidad, cuando no hay de acuerdo, cuando no abrimos nuestro corazón, eso es lo que pasamos muchas veces. Estamos, hermanos, tan afanados. Cuando se acuerda del alimento, a veces cuando miramos ya son a las 3 de la tarde. Oh, dicen, no, yo no he lonchado todavía. El afán. Pero los primeros cristianos, dice la palabra del Señor, que con alegría y sencillez de corazón. La iglesia es para adorar a Dios y aprender su palabra juntos. Aún así, para mucho más, Dios quiere que compartamos nuestra vida los unos a los otros, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Su experiencia cristiana era diaria, alegre y sencilla,
buen ejemplo para nosotros seguir sus ejemplos. Con sencillez de corazón. Usted sabe que cuando hay armonía, cuando hay unidad, mire hermano, unas tortillitas con frijol y quesito, cuando hay unidad, va que se disfruta. Mire, a veces dice mi esposa, tamalito chipelín. Pero cuando hay unidad, va que se disfruta, se come bien. Puedes tener un manjar ahí en tu mesa si no hay unidad, todo pleito, enojado uno con otro. ¿Usted cree que se disfruta? Teniendo el manjar ahí, haciendo caras al otro ahí. Teniendo el manjar ahí en la mesa, ni me hablas. Mire hermano, mire, en una ocasión los hermanos hicieron fogatas afuera. Mire, elotes tiraban en las brasas así, contentos, ni se cuenta se dieron, ya eran a la 1, todavía estaban aquí. ¿Por qué? Porque había unidad, había armonía, había gozo. ¿Por qué, hermano? No era tanto el manjar, no era tanto lo bueno, sino cuando hay unidad, cuando estamos de acuerdo todo. ¿Qué vamos a comer ahora? Frijolito con queso. Amén, gloria a Dios. Pero cuando no hay unidad, solo eso puede preparar usted, no puede preparar otra cosa. Cuando no hay unidad. Pero cuando hay unidad, ay hermano, de lo más sencillo, con alegría se disfruta. Pero eso eran los primeros cristianos. Pero yo sé que hay poder en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Hay algo que Santiago capítulo 1 en su versículo, ya vamos a terminar, amén. Espero en el Señor que tenga paciencia por un ratito, ya vamos a terminar. Santiago capítulo 1 en su versículo 25. Dice, perseveraban unánime, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Perseverando. Cuando usted y yo somos hacedores de la palabra, no importa donde usted llegue, siempre usted se gozará. Cuando usted es un hacedor, cuando yo soy un hacedor de la palabra, donde quiera que estemos, siempre seremos felices. Alabando a Dios, y no dejaban de adorar a Dios. 47 dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿qué dice? Cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Esta es la prescripción de Dios para el crecimiento de la iglesia. Si tenemos el cuidado de seguir el ejemplo, Dios se encargará de hacer la iglesia crecer. Y habrán creyentes, cristianos, jóvenes, niños. Habrán hombres de Dios en crecimiento espiritual. Los creyentes, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, no hacían otra cosa. Era estar juntos, estar de acuerdo, abren sus manos y con eso conquistaban vida. Y con eso crecía la iglesia. Ellos iban caminando. Lo único que quieren hacer es estar en armonía y estar de acuerdo, y abren sus corazones. Es todo lo que hacían. Y dice, y el Señor, escuche la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el trabajo del creyente, el trabajo de usted y yo, es que estemos de acuerdo, es que estemos en armonía. Y de ahí el Señor se encargará de añadir los que han de ser salvos. O sea, por su ejemplo, por su testimonio, por mi testimonio, viene algo en mi corazón. Yo digo, ¿por qué Dios a la iglesia primitiva dice, y el Señor añadía los que han de ser salvos? Porque Dios no puede llevar a alguien a un lugar cuando no hay armonía y no hay de acuerdo. Si usted y yo aquí nos ponemos de acuerdo y nos unimos en armonía, entonces el Señor se encargará de traer para que estén de acuerdo con nosotros. Lo que la iglesia ha perdido, por eso no hay crecimiento. Por eso la iglesia, en vez de crecer, se está yendo. ¿Por qué? Porque no hay unidad, no hay de acuerdo, no hay armonía. Yo quiero pedirle en esta noche, ¿se pone de acuerdo conmigo? Nos vamos a unir. Le vamos a decir al Señor, Señor, ayúdanos a estar unidos. Ayúdanos, Señor, unirnos todos los días. Ayúdanos a ponernos de acuerdo, Señor. Y yo sé que el Señor hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Yo le invito a ponerse de pie en esta hora. El crecimiento lo da el Señor. Pero el trabajo usted y yo es que nos mantengamos unidos en armonía. Yo quiero hacerle una invitación. Si usted ha dejado de perseverar, si usted ha dejado de buscar del Señor, esta es la noche. Si usted algún día estaba inconforme con alguien o con algo,
Pídele perdón al Señor, dígale: Señor, yo quiero estar en el mismo sentir, porque la obra es tuya. Amén. Si usted alguna vez se ha alejado del Señor y dejó de crecer, esta es la oportunidad que Dios le dio para que usted crezca en la vida espiritual. Todos necesitamos todos los días crecer en la vida espiritual. Yo quiero que levante su mano conmigo y damos gracias al Señor. Yo no sé el motivo, yo no sé su necesidad, pero póngala en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús,